¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum. Ya saben, este espacio cultural en el que nos podemos permitir el lujo de incorporar conversaciones tranquilas durante largo tiempo para ser seguidas en podcast o en vídeo y audio de personas con cuyo trato siempre podemos aprender cosas nuevas y sobre todo que nos aportan experiencias realmente inolvidables. Hoy, para intentar aprobar dos de las asignaturas que piensa uno siempre tenemos pendientes en España, que son la asignatura del mecenazgo y la asignatura de la música. Ambas son materias que solemos tener suspensas, pero que nuestra invitada de hoy aquí ha aprobado y con creces. Hoy me acompaña Margarita Morais, que es la presidenta de la Fundación Euterpe y además pianista. Hola Margarita, bienvenida. Pues estamos aquí en Fundos, que me dice siempre José María, el director general, esta es tu casa, y estoy muy agradecida a lo que está haciendo Fundos, porque yo siempre pienso en los jóvenes a quien ayudamos, que ya pasan de 6.600, figúrate, de todo el mundo, de 49 países. Y cuando me pidió a ver qué podíamos hacer, pues entre las cosas que él pensaba es enriquecer el canal, ¿no?, cultural. Ah, pues fenomenal, venga, lo hacemos, y ya nos entendimos muy bien. Entonces, Fundos graba los conciertos, lo difunde en su canal, se los damos a los jóvenes, que les parece oro puro, porque ellos necesitan, ya que la música se nos va, según se hace, pues necesitan demostrar que lo han hecho. Y a veces en los auditorios, en los concursos, en las clases magistrales, les piden una grabación y no la tienen, porque no es fácil y hacerla es caro. Y entonces, pues, a veces con el telefonillo hacían y están sorprendidos, porque las grabaciones son magníficas y para ellos es un material muy importante. Pues es uno de los contenidos que pueden disfrutar quienes se acercan a nuestro canal Fundos Forum, y también estas entrevistas para conocer a personajes cuyo interés excede incluso el de la propia persona, porque el interés de Margarita Morais no empieza con Margarita, empieza antes, con una abuela que estudió en el Conservatorio de París, y Margarita que desciende, a ver si lo digo bien, de una tía de don Francisco de Quevedo y Villegas, nada menos, uno de los más importantes, yo diría que el más, junto con Miguel de Cervantes, autores de la literatura española, y de la que usted es descendiente. Sí, pues es cierto. Francisco de Quevedo, que estuvo aquí, sabemos, encarcelado en León, por la acusación que le hizo el conde duque de Olivares y tal. Bueno, no de callar por más que con el dedo, aquella censura. Sí, sí. Entonces, él antes de morir dejó toda su herencia y su mayorazgo a un sobrino que él quería mucho, que era Pedro Alderete, Quevedo y Villegas. Entonces, Pedro Alderete, según cuenta la historia, no casó. Entonces lo recibe otro descendiente, que es Francisco, a ver que lo diga bien, a Francisco Carrillo Alderete Quevedo y Villegas, otro que no casó. Y entonces, al morir, en realidad estaba todo en su casa, en casa de este sobrino, pero empezó a desaparecer, cosa que no es raro, escritos, pertenencias, hasta que una mujer también descendiente de la hermana de su padre, que es Isabel, que es la tía, ¿no?, que se llamaba María de la Portilla Quevedo y Villegas, dijo, se acabó, de un puñetazo en la mesa, denunció a todos y obligó que retornaran todo lo que se habían llevado de forma indecente, vamos, había sido robado. Consiguió reunir mucho, no todo. Por eso de vez en cuando aparecen por ahí cosas misteriosas, y ¿esto dónde habrá aparecido? Porque la familia no estaba. Entonces, la última en recibir el mayorazgo fue Juana Bustamante Quevedo y Villegas,
que era tatarabuela nuestra. Ella, al enfermar y demás, ya se había abolido la ley del mecenazgo, que obligaba al apellido, guardar, pagar, todas esas cosas, ¿no? Y entonces lo repartió entre sus hijos. A la hija más pequeña, que era mi bisabuela, Amalia, le dijo: tú te llevas el baúl, un baúl de escritos. Ese baúl ha estado siempre en casa, baúl de escritos que ya sabíamos que no eran escritos literarios, eran casi todo pleitos, porque a Francisco de Quevedo no le contentaba a cualquiera y le engañaba a cualquiera, entonces peleaba, litigaba, hacía lo que fuera hasta conseguir lo que le parecía que era justo y honrado. Entonces tuvo muchos problemas con fincas mientras él estuvo en la cárcel aquí en León. Pues muchos se apropiaron de las fincas, de casas, es un baúl lleno de esas cosas, pero es interesante porque también refleja una parte de su vida. Este baúl siempre estuvo en casa con otras cosas. Y llegó el momento que una hermana de mi padre decidió arreglarlo, ordenarlo, tal. Después la familia lo vendió, no nuestra, sino de ella, lo vendió. Y ahora está en posesión de la Fundación Francisco de Quevedo, en Villanueva de los Infantes, está allí. Qué bien. La verdad es que son historias que corroboran esto que decimos de que no nos separa tanto tiempo del tiempo pasado. Si uno cuenta 2 abuelos por siglo, sí, para llegar a don Francisco de Quevedo nada, con 8 abuelos lo arreglamos. Sí, sí, sí. De tal modo que somos más tributarios de lo que pensamos de nuestros antepasados y deberíamos aprender más de lo que lo hacemos de la historia. Usted, por ejemplo, su bisabuela estudió en París, en el conservatorio también. Sí. ¿Y en qué medida esta tradición familiar hizo que usted se decantara por la música? La bisabuela, que era Amalia, esta que recibió el baúl, la mandaron a estudiar a París, piano. Hizo la carrera superior en el Conservatorio de París. Luego, su hija, Margarita, que es mi abuela, que por eso me llamo así, hizo también la carrera de piano. Y de hecho el piano en el que ellas estudiaron está en nuestra sala de Euterpe. Es de 1820. Es un piano de mesa inglés que habría que arreglarle técnicamente porque los macillos están estropeados, las cuerdas falta alguna, pero la restauración, que tiene que ser a mano y única, porque era como se hacían entonces los instrumentos, le llaman el piano de Beethoven. Todas las composiciones de Beethoven se pueden tocar en ese piano por la extensión. Luego la extensión se fue alargando, más teclas, pero Beethoven usó ese piano. Bueno, no sino ese tamaño esa de teclas. Sí. Que estaban haciendo en ese momento y que era la moda. Era la moda, era la moda que venía de Alemania. Sí. ¿Y usted se fue a estudiar a Roma? Sí. Yo hice la carrera de piano por amor. Mi padre, somos 12 hermanos. 7 chicas, y mi padre tenía el recuerdo de su madre tocando el piano, no había tocadiscos, no había nada. Y entonces su madre era la que hacía, diríamos, de músico en las fiestas de casa o enseñar a los hijos a escuchar música o esas cosas. Entonces mi padre tenía ese recuerdo y decía: no, las chicas tienen que estudiar piano, en aquel entonces, ¿no? Entonces todas estudiaron, pero yo solo terminé la carrera. Y al entrar en las Carmelitas de la Caridad, se le ocurrió a la superiora general mandarme a Roma al Instituto de Música Sacra, que entonces era una cosa muy súper gloriosa. Grandes maestros, alumnos de todas las razas y colores. Y la Iglesia cuidaba, como ha cuidado, luego podemos hablar esto, que la música en las catedrales, en las iglesias o donde fuera, tuvieras un puesto esencial, ¿no? Como has dicho tú antes, comentando en privado, que es San Agustín, es lo que decía, ¿no? Sí. Aunque seas ronco, aunque se te quiebre la voz, tú canta, porque a Dios no le importa que desafines. Sí. A Dios lo que le importa es el corazón. Sí. Entonces siempre, bueno, ahí estudié, me encontré al principio muy despistada, había terminado la carrera, pero de aquellas formas
muy gloriosas, pero poco científicas que hacíamos en España en aquellos años, ¿no? Entonces me encontré con maestros que yo no salía de mi asombro. Las cosas que sabían, cómo enseñaban, lo cariñosos que eran, lo cercanos que eran. Y aprendí, pues, estudié piano, estudié órgano, composición con el maestro Renzi, el piano con el maestro Aprea, que de ahí le conozco y viene todos los años a León. Canto gregoriano con el padre Cardín, que descubrió toda la escritura del gregoriano, que a mí eso me entusiasmó, porque yo no sabía. Por más que miraba en libros, no me explicaba nadie cómo empezó la escritura musical. Y lo aprendí allí, a mí eso me pareció, y lo enseño siempre, porque me parece una cosa fascinante. El padre Cardín, el padre Barata, todos, canto con Homero, me enseñaron a cantar, a impostar la voz, a sacar la voz bien. Bueno, era una formación muy completa. Mucho estudio, mucho trabajo, porque además no sabía si iba a estar 1 año, 2, 3, 4, y entonces yo lo quería aprender todo. Tenía vocación de enseñanza, siempre he tenido, siempre me ha gustado. Y yo lo único que pensaba es enseñar bien, no de aquella manera que yo había aprendido con los medios que los profesores tenían. Y disfruté muchísimo, muchísimo. Los profesores me quisieron también, porque yo era alumna siempre sonriente, siempre corriendo, siempre queriendo hacer todo, siempre colaborando. No sé, era muy feliz allí, y entonces ellos me llamaban para todo, todo les gustaba lo que hacía. Usted se hizo también, como ha comentado, como yo también adelanté, usted se hizo religiosa, sí, lo cual le ha permitido compatibilizar esta triple tarea de su vocación de carácter religioso, de su vocación musical, pero también su vocación que encomiásticamente yo antes decía que está vinculado con la filantropía y con el mecenazgo, intentar poner instrumentos que permitan aflorar los talentos. Vamos a empezar por esto último, Margarita, porque siempre decimos, en Centro Europa, el antiguo imperio prusiano, austrohúngaro, etc., allí los gobernantes tenían mucho amor por la música, consideraban que era parte de su gobierno y a la gente le gustaba la música en todas sus manifestaciones. ¿Por qué en España siempre hemos ido detrás en esto? bueno, yo creo que hay un problema, yo pienso, ¿no? Doctores sabrán responder mejor, pero en España nunca ha habido hemos tenido grandes músicos, pero sueltos, talentos increíbles, pero no por formación aprendida en España. En España siempre ha faltado la música en la escuela. Yo, donde tengo oportunidad, lo planto, porque si no, o sea, no se ha estudiado nunca música. Y cuando hablan de, ya, es que ahora hasta la música nos han quitado, digo, pero si no la hemos tenido. Nunca hemos tenido la formación musical, que es aprender a leer, aprender a cantar, a interpretar, los términos, la teoría, cómo se hace, su fenómeno físico, que es la música, cómo armonizarla, cómo hacerla, cómo experimentarla, tener verdadero conocimiento, igual que en la lengua. Si no se sabe leer, escribir, no la conoces. La música, si no se sabe leer y escribir, no es música, es entretenimiento, que es lo que hemos tenido durante unos años. Hay grandes pedagogos, pero no tienen entrada en los colegios ni en las escuelas, porque las subvenciones no contemplan estudiar música. Entonces estamos en un vacío total. La música no se enseña, y si no se enseña no se aprende. A veces procuro ser muy comprensiva con la gente que no ha estudiado nada, que es la mayoría de los españoles. Es que no entienden, digo, pero ¿cómo van a entender? Primero hay que enseñar. No se ha hecho, no os asustéis si se aplaude fuera de tiempo, hay que dejar la normalidad de lo que tenemos, y mientras que no cambiemos y se ponga la música en la escuela con un horario de 4 horas, Kodály lo puso hasta 7 horas a la semana. Un gran pedagogo húngaro.
todos los días música, todos los días leer, todos los días cantar, todos los días aprender teoría, todos los días, como se hace con la lengua, igual. O sea, es que no sé por qué se ha aparcado esto. Comprendo que debe ser caro, es un profesor más. No lo entiendo. La verdad es que esta carencia, que no es de ahora, sino que proviene, yo diría que incluso hasta del siglo XIX, quizá tuviera que ver con ese rechazo inveterado que teníamos hacia lo europeo, hacia lo que venía de fuera. Vete tú a saber. Eso hace más importante fundaciones como Euterpe, que son las que de alguna manera tratan de mitigar las dificultades que tienen quienes quieren tener acceso a la música como oyentes o desde un punto de vista profesional. Háblenos, aunque sea brevemente, Margarita, para quien no lo conozca, de qué es Euterpe y cómo se les ocurrió, o se le ocurrió a ustedes poner en marcha esto, ya que ves. el nombre es de una de las diosas de la música. Sí, dedicada a cuidar la música, la armonía, la sonrisa, la paz. Esta musa, que lo elegimos por ser un nombre conocido entre los músicos y para que no fuera nada personalizado, una cosa, bueno. Entonces empezamos a hacer cursos para alumnos que no fueran de la escuela de música que tenemos en el colegio Nuestra Señora del Carmen. Había ya pianistas cuando después de 5 y 6 años empiezas a ver el fruto de un trabajo que está bien hecho y empiezas a ver niños y niñas que sobresalen y hacen ya unas cosas maravillosas. Empezamos a hacer cursos. Recuerdo que el primero que vino fue Joaquín Achucarro. Y vinieron alumnos, claro, una persona tan conocida y querida de muchos lugares de España y extranjero. Entonces, lo que se acercaban a mí pensando que yo tenía poder para organizar conciertos, yo no tengo nada, no, solo, por favor, una sala, digo, pero las cajas de ahorros, no, pero entonces estaban bien equipadas, ¿no? Y no, pero es que tenemos que presentar y no nos conocen y tal. Y se nos ocurrió en uno de nuestros colegios, que tenemos 2 aquí, un lugar que estaba lleno de pupitres, sillas viejas. Bueno, aquí podemos hacer una sala. Entonces tuvimos una ayuda económica para poderla hacer privada, vamos. Para poder hacer la sala, adecentarla, poner butacas, un buen piano y, sorpresa, el primero que vino fue de Moscú. No se me olvidará, Andrei Sikov. No sabía que, Dios mío, lo acabamos de poner en internet y no hemos dejado de recibir músicos de todo el mundo, por lo cual, Dios mío, digo, esto era una necesidad de verdad. O sea, pensé que, al principio pensaba, vendrán de Palencia, o sí, de Burgos. Ahora, pues no, 49 países. Y un sirio ha sido el último que ha estado. Bueno, entre tantos españoles vienen a un lugar donde se pueda dar conciertos. También es cierto que acude una gente que sabe escuchar. Atiende con muchísimo cariño a los artistas, les aplaude, les da bravos, porque además vienen todos con un nivel que antes no había. El nivel ha subido muchísimo, en España y fuera. Y ellos, además, siempre que vienen a dar un concierto, les decimos, además de dar el concierto, tenéis que ayudar a la gente a entender algo, porque en España no se entiende nada. No habléis de do mayor, ni de re mayor, ni cadencia perfecta, eso se acabó. Pero hablar de anécdotas del compositor, o de la época, o curiosidades, que eso no se olvida. Y así lo hacen. Son unos conciertos que en cierta manera son didácticos, porque a mí me interesa que ellos tengan un sitio para tocar, que rueden los programas, que los estudian en casa y luego si no los exponen, no tiene ningún sentido eso. Y usted con esta tarea, Margarita, ya nota que hay, por decir, una generación Euterpe de músicos que han ido surgiendo al amparo de esta fundación y que luego han iniciado su carrera profesional, aunque sea de modo... Sí, alumnos tenemos en diferentes conservatorios
de España, dando clases ya a alumnos que han estudiado en la escuela y que han hecho oposiciones, han sacado las oposiciones muy bien. Luego tenemos a todos los alumnos que van a los concursos, no perdemos contacto con ellos. Y no, te voy a contar una anécdota. Vino una profesora que se llama Zoila, de Estados Unidos, y una profesora de cerca de 60 años, que no se ofenda si me oye, pero por ahí tocó maravillosamente un programa de Chopin muy bonito. Y yo todo el tiempo pensando, ¿y esta señora cómo es que viene aquí? Y al terminar el concierto le pregunté, Zoila, ¿cómo es que usted está aquí? Dice, porque en los jurados, que formo muchas veces parte de los jurados, los presido de concursos de piano, me encuentro muchas veces la relación. Ha dado un concierto en la Sala Euterpe de León, España. Otro, ha estado en la Sala Euterpe de León, España. Y dice, venía a Europa a dar unos conciertos, no en España, y dice, no paso por España sin ir a León a la Sala Euterpe. Qué bien. La verdad es que es una carrera muy esforzada para los padres que lo estén escuchando. Sí. Tengo aquí una frase de su maestro Renzi que decía que el talento supone tener buena memoria e intuición, pero sobre todo mucho trabajo y mucha constancia. Sí. Mucha constancia. Mucha constancia. Él decía, y nos decía siempre, ¿y dónde está el fallo? Y nos quedábamos mirándole a ver qué iba a decir, porque era muy ocurrente. Y él decía, la constancia. Y si uno llega arriba y ya se acabó, pues no, hay que seguir y seguir y seguir. Claro, yo a veces pienso, Rachmaninoff, usted que es pianista, Sí. Un concierto de Rachmaninoff, el 3, el 4, el 2, Grandiosos. grandiosas de 40, de 50 minutos, de una dificultad extremada. Esto es una tarea ciclópea, ¿no? Poner en pie una obra así es una tarea durísima. Es ¿no? una tarea que dura meses. Claro. Dura meses, porque además... Meses de 8 horas diarias. Sí, sí, sí. Claro. Hay que saber de memoria de verdad la partitura. O sea, la partitura, en realidad tú estás tocando y la tienes aquí y estás viendo el pentagrama, las melodías, las armonías, los acordes, lo estás viendo todo. No es una memoria terrible que hay que trabajar, es muy exigente. Es verdad que según se trabaja la memoria resulta como más fácil, pero es un trabajo para mí el más... áspero de todos, de la música. La memoria, ¿verdad? Porque, sí, la memoria. Trabajar la memoria tiene que ser exacta, porque ni siquiera en el teatro es exacto. Tú puedes cambiar una palabra por otra y no pasar nada. Claro. ¿No? Claro. Sobre todo cuando estás interpretando con una orquesta detrás. Sí. Claro, Sí. claro. No, es que, o sea, de ti dependen 70 músicos. Claro. No puedes permitirte nada, tienes que saber todo. Eso es un trabajo muy duro que la gente lo desconoce. Algunos piensan que estudian de oído, dicen. Sí. ¿Cuál es el pianista más importante de la historia, Margarita? Uy, no te sabría decir quién, porque no sé. Aquel o sea, con el que mira, usted lo oye grabado y... Sí, no, el pianista, diríamos... O la pianista. Sí, bueno, si vamos a... La pianista es Alicia de la Rocha. Alicia de la Rocha. Vale, pero pianista en el mundo que haya cambiado mucho la técnica es Liszt. Liszt ha cambiado, Franz Liszt, diríamos que todavía se le estudia. Las manos, los gestos, cosas que hay muchos grabados sobre él, porque él, que era bastante indómito de niño, le dio clase Czerny, y dijo, no, yo con este niño no me quedo, cualquiera le da clase, porque era libre. Dijo, Czerny, como no te sometas, y le echó. Y al poco tiempo volvió con su padre. Y fue un alumno disciplinado, y así enseñó a sus alumnos, y la escuela de Liszt es muy famosa, y todas las obras de Liszt obras que tienen que estudiar todos los músicos, porque tienen dificultades de todo tipo. Pero bueno, eso por decir así algunos músicos grandes, muy grandes. Y como autor, ¿con cuál? Rachmaninoff, por ejemplo, podría ser uno de sus favoritos, Beethoven. Me encanta. Si vas a preguntarme un favorito, es Juan Sebastián Bach. Bach. Va.
que es como una mina que no se acaba nunca. O sea, terminas de estudiar y dices, pues si se me ha pasado esto y se me ha pasado esto otro. Vuelves a estudiar, metes eso en el cerebro y dices, y esto ya se me olvidó. O sea, es una cosa increíble, de tal perfección que tiene. Pero Rachmaninoff es increíble, es increíble. Y además es un músico realmente sin nacionalistas, sin románticos, y lo tiene todo, porque tiene una musicalidad preciosa y una armonía muy original y es muy romántico a la vez, y tiene todo. Y tiene el drama, tiene el drama de haber sido ruso, luego forzadamente soviético, sí. La historia del siglo XX, pero usted me ha suscitado, volvamos a Bach, que a veces también nos sirve como ejemplo, porque claro, a veces decimos la Catedral de Notre Dame, sí, las pirámides de Egipto, San Pedro de Roma y Bach. Es un fenómeno ciclópeo en la cultura occidental, sí, un hombre de una producción inagotable. Bueno, todo el trabajo de Bach es que es imposible de recopilarlo de un modo sistemático en una vida humana, es decir, es prácticamente es imposible. Difícil. La integral de Bach es una barbaridad. Es imposible, además, un hombre tan reflexivo, tan serio en su trabajo. Padre de familia, por Padre de familia, sí, por 2 veces casado, se murió su primera mujer, Ana Magdalena fue una delicia de mujer. Bueno, y él siempre decía a los alumnos, decía, maestro, ¿es usted? Porque es que improvisaba, componía de momento para los alumnos, porque entonces las partituras eran así, ¿no? Y dice que siempre se enfadaba y que les apretaba en el hombro. Decía, si trabajas como yo trabajo, llegarás a ser como yo y más. Porque era un hombre incansable con todo, porque... Y luego, lo muy importante es que Bach es como que remató el contrapunto. El contrapunto es una cosa muy complicada de tocar, de entender. De hecho, los alumnos no quieren estudiarlo, porque es como esclavo de una perfección absoluta, ¿no? Prefieren tocar Beethoven o Rachmaninoff, que Bach es tremendo, es exigente, pero... nos ha dejado referencia para el mundo entero. En eso la carrera musical, Margarita, puede tener una cierta concomitancia con lo que le pasa a veces, por ejemplo, a los y las gimnastas jóvenes, que a veces ocurre que tienen una quiebra de carácter intelectual porque saben que esa práctica es tan exigente que en ocasiones les priva de una vida normal. Es decir, que ser un músico excelente con ciertos compositores tiene esa complicación, que tienes que dedicarle toda tu vida y a veces tienes una vida un tanto marginal, pues porque es muy exigente, ¿no? Sí, sobre todo en el piano, porque los instrumentistas de cuerda y viento tienen la compensación de tocar con otros, en cuartetos, en tríos, en octetos como el que hemos tenido, el octeto de Momentum, o en orquestas juveniles, orquestas ya profesionales, pero el pianista es siempre solista. Claro. Entonces el pianista está estudiando solo y si no le llaman para que dé un concierto solo, porque bueno, si es con un trío o un cuarteto también se hace, pero lo que les gusta es tocar solos, o un concierto con orquesta solo, no hay forma de que salga. Sigue estudiando solo, en casa. Por seguir con Bach un momento, porque me lo ha suscitado usted y tiene tantas aristas, Bach en su casa de Leipzig vivía enfrente de la iglesia en la que trabajaba. Sí. Y la mayor parte de su producción tuvo lugar justamente para esa iglesia, religioso, que por cierto era cristiana pero no era católica. Era protestante. Eso es. ¿En qué medida la iglesia fue en su momento motor de la música, la iglesia católica, y ahora ha podido dejar de serlo desde que llegaron las guitarras y los cánticos? Mira, te voy a contar que la iglesia siempre ha estado preocupada por la música en la liturgia. Siempre, siempre. Y de tal manera que se hizo una recopilación de cantos, pero era de memoria, no había forma de escribirlo. Además, está así escrito, como la música nunca se podrá escribir, decían, ¿no? Pues todo era de memoria. Estos cantores iban a esta otra iglesia, se compraban cantores con toda la familia, se iban de acá para allá, porque sabían más repertorio, porque tal. O sea, era una...
intercambio de cantores que pasaban por todas las catedrales, las iglesias, los conventos, porque no había forma, además lo tenían claro, estaban segurísimos, ya esto siempre va a ser así. Y aquí que llegó el año 860, en el monasterio de San Galo, en Suiza, que unos monjes discurrieron: hoy no podemos estar así, porque esto ¿cómo va a ser? Vamos a hacer, por lo menos cogiendo rasgos de la escritura alfabética, hacer algo que nos oriente. Y entonces cogieron la interrogación, la admiración, los puntos suspensivos, los guiones, los dos puntos, el signo de la ñ, todo lo que no era letra. Y empezaron a hacer rasgos que si tú los ves dices, oye, es natural. Se hacían dos, había que subir 2 notas, hacían como se escribe, ¿no? Si tenían que bajar 2 notas, esto era el pes. Si tenían que bajar 2 notas, una clivis, ¡bum! O sea, seguían el movimiento de la mano. Tienen que hacer 3 notas, subir y bajar, empezar por abajo, subir y bajar. Entonces, empezaban por abajo, suben y bajan. Entonces, eso, los copistas, bueno, fue un boom. Ese es un invento del año 860 que llegó hasta nuestra catedral. Cuando dicen nuestra catedral no se puede leer, digo, sí, se puede leer todo, lo que no se sabe son las notas, porque claro, si el copista tenía buen humor y subía, no sabía si era do, re o do, fa, ¿sabes? Pero sí eran orientativos, sí orientaban y recordaban, aquí acuérdate que tienes que grabar, o sea, no era nada definido, pero eran orientativos, sobre todo en la forma de cómo tienen que cantar. Por ejemplo, ese pes que subía 2, si al subir tú haces un episema ahí, una raya, quería decir, sostén un poquito más esa nota. O sea, era todo descriptivo, pero no se sabía qué notas eran. Entonces esto llegó hasta el siglo XI, así. Era el invento máximo que se había llegado. Y ya decían que se podía escribir la música, pero no es verdad. Entonces estos son los neumas antiguos. 860 en el monasterio de San Galo. Se corren por el mundo entero, como ya la invención de la música. Llega Guido de Arezzo en el siglo XI y dice, pero yo no sé qué notas son. ¿Y cómo enseño yo esto? Vamos a poner una raya para que el copista no se suba ni se baje, depende del humor que tenga el día. Vamos a poner 2, a ver si le orienta mejor, una de un color, otra de otro. Llega un momento que las líneas se comían los puntos. Si tenías que escribir sobre una línea, había notas que no podías... O sea, había signos paleográficos que no tenían no valían para nada ahí en las líneas. Entonces Guido de Arezzo empieza a engordarlas. Las notas y las hace cuadradas, que es como ha llegado todo el canto gregoriano hasta nuestros días. Para evitar que se confundan con las líneas del pentagrama, que todavía no eran 5. Exactamente. Entonces van haciendo lo que son las notas, la paleografía antigua, la van transformando en paleografía cuadrada. Todavía seguimos riñendo por esto. Porque, claro, aparecen las líneas y ya está la diastemática conseguida. Yo ya sé que es un do y es un re. No solamente que subo. Do, re. No solamente eso. Es que ya sé exactamente que son esas 2 notas, porque los pentagramas ahí puedo fijar, ¿no? Entonces, todavía sigue la guerra, te lo digo, porque estaba hace poco en Roma, estaban discutiendo los paleógrafos de San Galo con lo que se canta ahora. Bueno, pero en todo caso, lo que está claro es que esto es un origen vinculado con la religión, con la iglesia, con el monasterio inicial. Toda la escritura la inventó dentro de los conventos, principalmente benedictinos. Hay toda una liturgia, que es la liturgia mozárabe, cuya vinculación con la música es muy, muy grande. Es un tema apasionante, pero como el tiempo corre, no quiero dejar de tratar otro tema, que es la vinculación de la música como factor económico, vinculado con la economía en los términos en que
siempre se ha formulado clásicamente. Yo, por ejemplo, siempre digo que el personaje más importante de su época en Italia, el Julio Iglesias del momento, era Rossini. Y Rossini era reclamado por todos, claro, y era reclamado por todos los grandes empresarios de su momento para que les hiciera una ópera, él y su libretista. Sin embargo, en España siempre se ha vivido mal de la música, excepción hecha de algunos Se sigue pocos, viviendo mal de la música. ¿Esto sí. por qué es? Porque no hay público que vaya, porque no hay suficientes promotores musicales, porque los medios de comunicación no le prestamos la bastante atención a la música, que esto contribuya también a que lo que ya hemos dicho antes de que en las escuelas y en los colegios falta formación musical. ¿Por qué es esto? Porque dedicarse a la música es pasar hambre. Digo lo que pienso, que no es que tenga razón, pero mucho está en la falta de formación musical desde la escuela. Eso yo pondría todo el remedio ahí, y lo he hablado muchas veces con personas responsables y todo, y es como que no les importa. Y luego hay una cosa que verás que yo la entiendo así. La música es un arte que ni se ve, ni se toca, no se palpa, no se come, se va según se hace. ¿No? O sea, es volátil, terminas, según se está haciendo, está desapareciendo. Entonces, no queda nada visible después, solo queda en el corazón. En el corazón sí, porque la música es espiritual por encima de todo. Y es directa al corazón del hombre, no hay ningún intermediario. Sí, pero no es una pintura o un capitel que lo puedes tocar. Ni es la Catedral de León, ni nada. Tú vas al museo y ves allí los cuadros del siglo tanto, del siglo cuánto, y siguen viviendo. O ves la arquitectura, o ves las esculturas. Pero la música está siempre dormida. Si no hay músicos que la despierten, ahí está, en las bibliotecas. Nada. Entonces, ¿qué pasa con los mecenas? Que ahora en España por lo menos ya devuelven el 80%. Esto ha cambiado. Pero no queda nada de la música. O sea, tú donas para que se haga una ópera y luego ¿qué? ¿Dónde está? Claro. No está. O sea, y recuerdo al maestro Aprea, que es el que viene todos los años, cuando fue director del Teatro de la Ópera de Palm Beach, él decía que allí, i miliardi vengono, tutti insieme, tú vas a una cantidad de dinero, pero a continuación tú tienes que poner un monolito, una escultura, diciendo, este Teatro de la Ópera está patrocinado por este. Llega un momento que ya no saben dónde meterlas, pero lo tienes que poner. O sea, no basta lo espiritual, somos muy materialistas, tienes que ver algo material. También en España, y la música no lo da. A veces pasa que somos como poco nacionalistas, porque en la reivindicación, por ejemplo, de la zarzuela, que es la ópera patria, a veces la reivindicamos con sus componentes de carácter artístico o de espectáculo, pero nunca como algo español o españolísimo. Y así podríamos reivindicar a Falla o a Albéniz, que es decir, que son productos de la tierra que no reivindicamos como propio, como si reivindicaríamos a Paco Gento o como podríamos reivindicar a Manolete y el toreo. Es cierto. Sobre todo a mí me da mucha pena por la zarzuela, porque la zarzuela es la ópera española, y además siempre con vistas al romanticismo y a la risa. Es música maravillosa. Y sin embargo, pues hay un teatro de la zarzuela y hay zarzuelas en el año, no sé cuántas se pondrán, pero pocas para todo lo que tendríamos que tener. Tendríamos que conocer todo el repertorio. Es verdad que se hace falta una pequeña orquesta, todo eso es caro. Pero se puede hacer ahora con escenarios de 4 cosas. Antes se movían con escenarios enormes, ahora no. Hay que pagar a X cantantes, al coro, a los bailarines. O sea, igual que la ópera, es muy caro. Y entonces, pues, no sé, puede ser que sea eso un motivo, no lo sé. Pero defendemos poco lo español. Claro, hay un componente nacionalista a veces en eso que
Claro, no sé quién escuchaba, no sé qué compositor le daban ganas de invadir Polonia. Sí. Pues es igual, ¿eh? Chopin. A veces efectivamente, esa falta de Chopin, Euterpe, todo lo compuso llorando casi, pensando sí, en su Polonia, que no le dejaron volver. Sí, y no le dejaban tocar la música en Polonia. No lo dejaban. Sí, porque en ese momento el nacionalismo polaco era discutible, Sí, porque sí. estamos en lo de ahora de Rusia también. Sí. Pues decía que Euterpe programa conciertos periódicos, firma convenios, programa cursos y clases musicales, busca recursos económicos y difunde y acerca a la sociedad la música. Son las funciones básicas de Euterpe. ¿Qué camino tienen por delante, Margarita? ¿Qué planes tienen a medio plazo? ¿En qué están ahora? Mira, estamos con muchas cosas. Lo que no nos va bien es buscar mecenas. No sé si es que no se me da bien o es que es todo lo que hemos hablado, que el mecenas busca eso, el libro, busca la figura, busca... Y en la música es que no existe, es puramente espíritu la música. Y no queda nada según se hace y entonces pues el mecenas, ese tipo de arte que es, yo creo que es sublime. Delicuescente. Sí. No le apetece, prefiere otro tipo de cosas, pero bueno, o sea, a mí eso no me echa para atrás. Claro. Porque no pienso, o sea, pienso en tantos jóvenes que pasan y que están agradecidos a que les ayudamos. Ya ves, la prensa de León también nos ayuda mucho a hacer publicidad, la prensa nacional también. Y yo siempre pienso en ellos. Plazo inmediato tenemos unos 80 conciertos al año en la sala que tenemos de Euterpe, 10 en el auditorio, más los conciertos de la Hall, que son 2, y el curso de septiembre, que es el único que hay en el mundo. La Hall, que es la Joven Orquesta de León. Joven Orquesta Leonesa, sí. Que lo que hemos pretendido con ella es agrupar a todos los jóvenes de toda la provincia para que se conozcan, se animen, se estimulen, porque en los conservatorios suele haber pequeñas orquestas, pero no una orquesta sinfónica. Además, nuestros conservatorios son medios, no son superiores. Bueno, eso ha sido un éxito, la verdad. Le felicito, Margarita, por la tarea y sobre todo le animo a seguir estimulando las conciencias para seguir encontrando pues personas como nosotros, amantes de la música, a los que nos encanta que haya también amantes de... Sí, o que se valore, yo digo, se valora, porque no salimos igual después de un concierto que como hemos entrado. Claro, claro que sí. Salimos, la música es unidad, es perdón, es amor, es alegría, es buenas relaciones. Entonces, cuando sales con otro espíritu diferente al que entramos. Claro que sí. Pues Margarita, muchísimas gracias por este encuentro aquí en nuestro canal y hasta muy pronto. Pues cuando queráis. Y a ustedes gracias también por acompañarnos una vez más en nuestros encuentros aquí en el canal Fundos Forum, hoy con una de las personas que hacen posibles los contenidos, los musicales que disfrutan en el canal, pero comprueban que también tiene una vida apasionante como para ser susceptible de una de nuestras entrevistas. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias.